Transformación digital, datos abiertos y observatorios. 10 años de datos abiertos. Me apuré un poquito, me adelanté demasiado. 10 años de datos abiertos. ¿Dónde estamos? ¿Dónde queremos llegar? ¿Y qué nos falta? Daniel Chino Carranza, adelante. Muy amable. Buenas. Ahí va, gracias. Bueno, buenos días. ¿Cómo están pasando? ¿Cómo venimos? Aparte de la lluvia y todo eso, que ya sabemos que está todo mal. Esta parte, lo que queremos hacer es tener una charla franca, una discusión, un debate. Vamos a ver si logramos que sea entretenido, para hablar de verdad de la situación en la que estamos. O sea, dejamos por un ratito guardado todo lo celebratorio que venimos haciendo, todo esto de qué lindo, 10 años, qué bien que estuvimos, palmadita en la espalda, y vamos a tratar de hablar un poco de la situación y de lo que salió bien y de lo que salió mal. Nos acompañan en este debate Fernanda Campanucci, de Open Knowledge Brasil, Sara Frati, de Avina, Natalia Carfi, de Open Data Charter, Caro Cornejo, de OGP, Juan Manuel Casanueva, de SocialTIC, y Arturo Muente, del BID. Toda esta gente tiene amplísima experiencia en este tema. Han pasado por las buenas y las malas, algunas juntos. Y lo que queremos justamente es tratar de hincarle diente a algunos de estos problemas. Yo voy a tirar algunas preguntas y ustedes simplemente se mandan a opinar. ¿Ok? Empecemos por el principio. Estamos a 10 años del momento donde, más allá de hacer el evento, teníamos ese optimismo desmedido de con los datos vamos a resolver absolutamente todos los problemas del mundo, especialmente si les agregamos tecnología. ¿Dónde estamos hoy? ¿Qué tanto se cumplió de esa promesa? ¿Quién se anima? Dale, Juan, te veo con ganas. Bueno, alguien tiene que empezar este asunto. A ver, no sé si hace 10 años pensábamos que con los datos iban a solucionar todas las cosas. Venimos, yo creo que ahí de contexto, quienes veníamos de una mezcla de dos causas, dos corrientes, ¿no? La de transparencia, más del lado institucional y también ONGero, y la parte más de la tecnología, en donde la tecnología cívica dice, bueno, si los gobiernos usan un Excel, ¿por qué no está ese Excel público en un sitio web y estamos en el siglo XXI, ¿no? Y eso daba para muchas posibilidades más allá del contexto de la agenda de datos abiertos. ¿Dónde estamos ahora? Creo que institucionalmente ha habido avances, pero también muchos retrocesos, al grado que las demandas básicas de hace 10 años de apertura de datos en gran parte de nuestros países se siguen dando, se siguen peleando. Vemos avances, retrocesos dependiendo de las voluntades políticas de los gobiernos en turno. Eso no le ha dado mucha consistencia a las acciones. Hemos visto que del lado muchas veces de donantes se pensó que la causa ya se había logrado, que la habíamos pasado, que no era necesario hacer esa incidencia en la apertura de datos más básica, en las políticas que abren datos, y ahorita pues estamos hablando de AI y otro tipo de cosas que, bueno, es incongruente, que necesitan datos y datos de calidad y en muchos de nuestros países no hay. Desde el lado, desde el lado sociedad civil, nada más para terminar, se han creado comunidades fuertes, vibrantes, y hoy en día tenemos más jóvenes involucrados en el uso de datos que nunca antes en la historia, y eso nos deja ahí con un potencial, pero también con un sentimiento agridulce de ¿y dónde están los datos abiertos públicos que tanto necesitaríamos para hacer cosas maravillosas? Bien. ¿Alguien está en desacuerdo? Sí, adelante. Hola, ¿se me escucha? Ahí va, Sí. A ver, solo sumar a lo que dijo Juanma. Justo ayer a la noche en Funfun estaba charlando con gente que no estuvo estos 10 años. Y entonces también entender que
Sí, fue un momento bastante naive. En algún momento dijo estábamos en Disney y creo que puede ser así. Pero también fue un momento iniciático y se necesitaba esa potencia digamos, y ese calor que había. Digamos, en algún momento tuvimos un hackathon que se desarrollaba en 13 países al mismo tiempo. Digamos, estos eventos eran también para conocernos como personas, conocer las organizaciones, intentar entender cómo podíamos hacer advocacy juntos, de a poco ir como sumando a los gobiernos, que al principio esto era demasiado de poco formal para que se sumen con tanta potencia. Entonces, ese momento más naive o más Disney, digamos, fue lo que le dio para mí la carne para que podamos seguir 10 años con un evento así. ¿Qué fallas hemos tenido? Que son múltiples, pero bueno, claramente estamos en un momento en el cual está en duda el valor de la democracia y se suponía que nosotros con los datos abiertos íbamos a ayudar a potenciarla. Entonces, digamos, claramente tenemos que rever cómo trabajamos, cómo comunicamos, cómo involucramos a más gente y nos volvemos una comunidad aún más representativa de lo que ya somos, porque es verdad que esta comunidad creció muchísimo. Pero también, digamos, para no ser súper autoflagel, digamos, ese momento iniciático con esa potencia creo que era necesario. Entonces, nada, estuvo bien. Y luego salimos de Disney y nos dimos cuenta que había que hacer un montón de cambios, pero estuvo bien. Dale, Sara. Gracias. Bueno, también aclarar que yo no he estado como en este proceso 10 años, pero también lo que he visto desde afuera, desde otras comunidades, es que nada es blanco y negro. Hay que partir como de esta premisa también en donde tenemos que celebrar estos 10 años de esta gran comunidad, pero también empezar a reflexionar cuáles son los próximos 10 años que queremos construir. También entender que los datos y la tecnología cívica no son una isla, más bien entender también que no hay proceso social que no requiera de una constante evolución y no hay tema que después de 10 años no necesite una evolución y una transformación. Y creo que si hay algo también que se ha desarrollado en estos 10 años es una comunidad, y esta palabra la hemos escuchado tantas veces en este día y cachito que llevamos, que da para hacer un shot cada vez que digamos comunidad. Lo podemos hacer, no sé, en la fiesta si quieren, pero creo que también es entender que es una comunidad vibrante, una comunidad que ha permitido la colaboración, que ha permitido que organizaciones nazcan, que organizaciones crezcan, esta colaboración regional que creo que es difícil encontrarla también en otros espacios, tiene un gran valor, pero creo que también a partir de esto tenemos que hacer esta reflexión de hacia dónde tenemos que seguir construyendo esta comunidad, cómo la construimos. Creo que también es importante poner en el centro a otros actores que tradicionalmente no han sido parte de esta comunidad, también es relevante. Y nada, lo dejo como por ahí. Bien. ¿Puedo agregarte algo, Fernanda? Vos que venís aparte de Brasil, ¿mejoró las democracias ustedes que pasaron por un proceso, llamémosle interesante? Eu acho que, bueno, vou falar em português para dar gosto. Eu acho que com dados estamos mal, mas sem dados estaríamos muito pior, né? Sem transparência estaríamos muito pior. Então, acho que tem sim um papel importante. A questão é a complexidade toda da gestão dos dados em níveis diferentes. A gente avançou em nível nacional, federal, mas não em níveis municipais. E eu acho que essa promessa dos dados abertos, ela sempre ficou pendente de uma governança de dados, né, para realizar essa promessa. E o que eu sinto é que agora a gente está numa encruzilhada, porque os problemas se complexificaram, né? A gente tem a questão da lei de proteção de dados, né, que vem como uma ameaça em alguns contextos, como um pretexto para fechar bases de dados. Nós estamos vivendo isso no Brasil, né? Microdados de educação de décadas que já estavam consolidados foram fechados no ano passado e a gente está até agora tentando uma discussão de equilibrar os dois direitos, né? Mas a primeira reação está sendo fechar, né? Então, acho que tem agora a privacidade, a questão que sempre existiu, mas que agora eu acho que veio com mais força depois das leis de proteção de dados. A gente tem a questão da inteligência artificial. Então, vamos fazer data lakes e vamos centralizar todas as bases de dados em grandes,
né, em grandes bases, mas sem pensar, né, que os dados abertos é uma saída desse processo de governança de dados, né? Então, criam-se outros silos, cria-se os encarregados de dados, que são encarregados, na verdade, só de dados pessoais, não de dados abertos. Então, acho que a mensagem é essa, né? A gente tem 10 anos em que a gente não avançou tanto em governança de dados e agora a questão está ainda mais complexa e os dados abertos estão com outro tipo de ameaças se a gente não tratar de governança de dados. Bien, perfecto. Sí, adelante. A ver, yo estoy de acuerdo, yo sé que quieres controversia, pero estoy muy de acuerdo con lo que han dicho. Yo estaba pensando el otro día cómo podríamos seguir la curva de tecnologías de Gartner con la trayectoria que hemos hecho con los datos, ¿no? Y tal vez ese Disney que hablaba Natalia era el pico de las expectativas desmedidas, o como se llame. Yo creo que en algunos contextos estamos pasando o ya pasamos por el valle de la tristeza, de la decepción y la desesperanza, y estamos en la pendiente de la iluminación, ¿no? Y creo que todo eso ha ayudado, como dijo Sara, a que construyamos comunidad. Donde sí creo que de nuevo, no creo que es controversial, pero si bien casi por definición abrir datos es transparencia, yo sí creo que no es justo o no es útil hacer una equivalencia entre apertura de datos y transparencia de cara a rendición de cuentas y anticorrupción, ¿no? La guía de apertura anticorrupción tiene 40 datasets, Estados Unidos tiene 250.000. Entonces hay un espacio no pequeño de data wash en el que yo puedo tener iniciativas de apertura de datos muy complejas y ambiciosas y efectivas desde ese punto de vista, sin ser transparente en el sentido en el que creo que lo entendemos. Lo otro que quiero decir es, y de acuerdo con lo que decía Fernanda, la conversación se ha hecho más compleja, es más sofisticada. Los otros temas de datos, muchos recordarán o conocerán el mapa que siempre pongo, los otros temas han hecho ya catch up con datos abiertos y merecen, digamos, un espacio o están reclamando un espacio en justa medida. Y entonces se requieren estas coordinaciones entre los distintos temas. Y algo que creo que ha salido de ahí es la realización, que una vez que se dice, pues es como obvio, pero que los datos tienen mucho valor, pero ese valor solo se realiza cuando se usa. Y en ese sentido, la apertura de datos no termina cuando se abren los datos. Y eso es algo que creo que estamos todavía en algunos contextos aprendiendo, ¿no? La apertura de datos empieza cuando se abren los datos. Y es todo ese trabajo de realización del valor que tienen esos datos lo que creo que estamos empezando. De nuevo, cada contexto puede ser un poco distinto, pero empezando a incluir en nuestros planes de acción y en nuestras estrategias. Dale, Caro. Sí, me parece súper interesante esto que va surgiendo, y quizás fue nuestro error esto de pensar apertura de datos es transparencia, porque quienes nos acercamos muchos a la comunidad de AbreLatam o de Condatos, venimos de esos espacios, o sea, yo venía de sociedad civil, fortalecimiento institucional, hasta que me encontré con dateros, periodistas, visualizadoras, visualizadores, comunicadoras, y decís, qué interesante que es el espíritu de esa comunidad que se puede reunir, hacer cosas, hacer incidencia en gobierno, y ver cómo paulatinamente los gobiernos a lo largo de estos 10 años sí fueron apropiándose de la agenda de datos abiertos. Creo que lo que se logró fue instalar la discusión de importancia de datos abiertos, que lo vimos plasmado, de hecho hoy quizás desde el sombrero GP, lo vimos plasmados en compromisos que tenían que ver con portales de transparencia y datos abiertos, después con incorporar o transversalizar, entender datos abiertos como una herramienta y empezar a publicar datasets sobre presupuesto, género, infraestructura, salud. Lo vimos en el COVID, digo que también ahí me tocó trabajando en gobierno a cargo de una agenda, y creo que ahí, desde la mirada de gobierno es donde puedo ver más los desafíos y ser autocrítica de lo que logramos, porque creo que algo interesante es
llevar la discusión a otros sectores, a gobiernos locales, a otros poderes, que en muchos países los parlamentos por lo primero que empiezan cuando dicen gobierno abierto es por abrir datos. Después hay que ver qué datos. Pero creo que hay como un valor en instalar la discusión. Creo que hay un segundo valor en empezar a implementar políticas de apertura de datos. Pero creo que el tercer valor de la comunidad es justamente esta red que se genera. Y esa red regional, que a mí siempre me parecía súper valioso ver cómo lo que se generaba en una Abrelatam repercutía en acciones de incidencia de la red sobre un país donde sociedad civil podía haber limitado su espacio cívico, donde había derechos en juego, digo, ese sentido de comunidad, de colaborar cuando se atenta contra el compañero o compañera de esa comunidad. Creo que el desafío es cómo integrar a los gobiernos en esto, porque hablamos de una comunidad y yo creo que el espíritu de colaboración tiene que lograr entender que muchos de quienes estamos en esta comunidad, si es que nos sentimos parte, digo, venimos de gobierno, pero es muy difícil sostener esos espacios y acompañar a gobiernos, porque no es lo mismo esa primera discusión de por qué abrir datos, cómo empezar cuando hay que acompañar con infraestructura, hay que acompañar con capacitaciones y hay que acompañar entendiendo los incentivos. Y yo creo que esta comunidad tiene que poder conversar sobre cómo identificar incentivos para cada tipo de actor para comenzar no solo la apertura de datos, sino el trabajo, las decisiones basadas en datos, los servicios basados en datos. Bueno. Y por eso me parece que no nos podemos quedar solo con abrir datos es transparencia, porque ahí es donde, desde mi experiencia, empezamos a ver iniciativas que no se sostienen en el tiempo y que pueden caer en ese open data washing. Y justamente, y por favor no pidan permiso, agarren el micrófono y hablen. No, ¿eso no explica que la agenda está estancada? Estamos a veces con las mismas iniciativas que estábamos hace 10 años y con primeros pasos 10 años después, o reinventando ruedas que ya conocemos. Seguimos teniendo problemas para que haya continuidad en los gobiernos, en las estrategias, en la gobernanza. ¿Eso no implica que tenemos una agenda estancada? Sí. Sí y no. A ver, tenemos una discrepancia, lo logramos. No, a ver, solamente en el mundo de Disney todo hubiera sido cuesta arriba y hasta el infinito y más allá, en el paraíso, ¿no? Está estancada en diferentes momentos, en diferentes contextos. Hay ahí algunos gobiernos locales que la están moviendo y que están impulsando justamente eso. Hay gobiernos nacionales que tuvieron un salta para atrás trepitoso y estamos de vuelta en 2010 y otros que no tanto, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué me preocupa a mí mucho? Que el valor político de la apertura de datos no ha llegado con una fuerza suficiente para que los gobiernos estén obligados a mantener la agenda. Ahí, con todo cariño, OGP pues, ha manejado un discurso de promoción y de alegría, pero no tanto de consecuencias políticas. Desde sociedad civil también nos ha faltado ese tipo de garra para que haya consecuencias políticas, que sea parte de una agenda, que desde la ciudadanía podamos exigir apertura de datos como una agenda de alguien que se le puede votar o no, ¿no? Eso no se ha dado y es algo complejo, tampoco es que se podía lograr en 10 años. Desde sociedad civil, creo que ahí los diferentes éxitos y fracasos muchas veces regresan a las mismas cosas y eso puede llegar a ser frustrante y estancante. Es decir, otra vez otro proyecto de sociedad civil que genera datos que nadie usa, otro proyecto de sociedad civil que solamente lo dan a conocer en Twitter y tiene adopción de 10 personas, bueno, 10 o cientos, no importa, no genera ese impacto, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos unimos, porque no colaboramos, porque no aprendimos de los errores pasados. Ese tipo de cosas sí llegan a ser frustrantes, sí pueden identificar que las agendas están estancadas y si no logramos que las siguientes iniciativas tengan continuidad, porque ya aprendimos que cuando no las tenemos se estanca, pues vamos a estar ya ahora sí de plano estancados. Eu acho difícil pensar que a gente está estagnado quando tanta coisa diferente está acontecendo. Eu acho que a gente pode até estar tentando fazer as mesmas coisas, mas os resultados são diferentes. Eu acho que teve uma mudança de foco muito grande
era o perigo dessa questão que o Arturo tinha falado de da gente ter uma equivalência de dados abertos com transparência, porque, na medida que a transparência passa a não ser uma agenda política interessante, a questão dos dados também fica estancada. Mas teve uma mudança de foco, porque assim não dá mais para governar sem gerir dados. Então, essas iniciativas de fazer data lakes e fazer data warehouses, elas vão gerando infraestruturas que poderiam servir à agenda de dados abertos. Então, eu acho que essa ponte que ainda não está sendo feita, né, entre esses processos de inovação que estão acontecendo, de transformação digital. Eu já vi estratégias de transformação digital de governos, como aconteceu no último governo do Brasil, que não tratavam de transparência, que não tratavam de dados abertos. Então, acho que esse descolamento está acontecendo. Mas uma novidade que eu acho que precisa nos impulsionar é não só falar de dados, mas falar de infraestruturas de dados. As pessoas se apropriarem, a alfabetização de infraestruturas, né, saber o caminho que os dados estão fazendo, quem faz o quê com os dados. Então, a gente não resolveu ainda o desafio de data literacy, mas a gente tem que falar de data infrastructure literacy. Então, mudou o contexto, mas eu não acho que a gente está estagnado. Talvez a gente esteja com dificuldades. Yo solo para sumar, en realidad lo que creo que está pasando es que hay, dependiendo de la temática, diferentes velocidades. O sea, por ejemplo, en datos abiertos y cuestiones de género, ahora hay muchísima potencia. Y entonces esa agenda sí se está moviendo para adelante, hay muchísimas discusiones y proyectos, no solo en Latinoamérica, sino a nivel internacional, y quizás, no sé, la agenda de datos abiertos y anticorrupción está poquito frenada. Entonces, me parece que hay como diferentes velocidades, mismo dentro de mismos países, digamos, ministerios que sí se siguen moviendo, otros que abandonaron la agenda, como dijo Juanma, municipios que la están roqueando cuando los gobiernos federales no. Entonces, estamos viendo como diferentes velocidades en la agenda en quizás el mismo país. Me parece que está pasando por ahí, y algo que hemos visto a lo largo de estos 10 años y que creo que se va a profundizar cada vez más es eso, las agendas temáticas. Digamos, datos abiertos de cambio climático, datos abiertos de género, digamos, teniendo sus propias agendas intrínsecas, organizaciones que trabajan específicamente un solo tema de datos abiertos y no datos abiertos como transversal, que también ayuda a que la comunidad se agranda, digamos, porque organizaciones de sociedad civil o mismo ministerios o áreas de gobierno que trabajan una temática pero no se autorreferenciaban como organizaciones de datos abiertos, si se habla de su tema, digamos, de género o de cambio climático, se sienten un poco más incorporados. Entonces ahí es donde se amplía la comunidad. Pero bueno, eso, yo creo que lo mismo está pasando con AI y con todas las cuestiones digitales, digamos. Diferentes velocidades en un mismo país. Y ahí, un poco para seguir lo que decía Nati, justamente esto es un péndulo que va y viene, se va moviendo también frente a los cambios sociales que estamos atravesando, y creo que justamente el valor es entender en dónde seguimos aportando como una comunidad en estas áreas temáticas de dónde podemos construir con otro tipo de organizaciones que sí sean expertas, no sé, en género, en cambio climático, en migraciones, etcétera, y cómo podemos construir a partir de eso. Y creo que también este péndulo que va y viene, también lo podemos ver desde el propio financiamiento, pero entender que en los últimos años, justamente el financiamiento en temas de datos abiertos ha migrado, pero cómo podemos entender ese cruce y esa conexión de hacia dónde podemos seguir construyendo y entender cuál es el rol de la comunidad y de cómo podemos co-construir una mejor agenda, justamente poniendo en el centro estos temas, a estas organizaciones, a estos actores que nos permitan tener una agenda lo suficientemente resistente para el futuro, pero cómo podemos crear futuros colectivos a partir de estos procesos. Y también entender que cómo podemos construir nuevos liderazgos, que creo que esto es fundamental, entender que también hay una oportunidad de que justamente sean más mujeres jóvenes, más afrodescendientes, pueblos indígenas, personas de la diversidad sexual que estén construyendo activamente esta agenda
y que no seamos las mismas personas de siempre, que al final del día también nos parecemos en ciertas medidas y contextos. Y creo que justamente es entender el valor que puede tener esta comunidad para construir el futuro. Yo creo que Sara ahí tiene razón en que hay la ruta de menor resistencia va por estos cambios de agendas, digamos, de fondos, de donantes, que desde el año pasado, o desde el anteaño pasado, creo que ya se veía un Open Data Fatigue, ¿no? En la agenda más amplia, etc. Sí, pero yo también creo que hay que, pues, como se dice, también pelear las peleas que hay que pelear, así no sepamos si vamos a ganar, ¿no? Entonces, yo creo que es, de hecho, la combinación de ambas la que deberíamos tratar de ver. ¿Cuál es el equilibrio? Ya va a depender al gusto de cada uno, ¿no? Pero yo sí creo que hay algunas agendas que vale la pena continuar, aun cuando por ahora veamos tal vez un poco menos de apoyo por parte de algunos donantes. Yo lo otro que quería mencionar en ese contexto es que deberíamos también, y eso es algo que no hay mucho recurso tampoco disponible, pero deberíamos también empezar a ver monitoreo y evaluación de las iniciativas de datos abiertos, porque algo que ha faltado en los 10 años, diría yo, es medición de impacto que nos ayude a cuando nos sentemos en la mesa a decir, oye, hay que hacer esta iniciativa de datos abiertos, más allá de principios filosóficos con los que todos estamos de acuerdo, no quiero eso que quede en duda, pues hay un costo de oportunidad de los recursos que se usan para esto u otro. Y en un contexto donde la agenda ya empieza a incluir infraestructura, empieza a incluir programas ambiciosos, ya no es solamente copia el Excel, guárdalo como CSV y mándaselo a él que lo pone ahí en el SICAN. Sigue siendo así, pero bueno, en la medida en la que seamos más sofisticados, pues vas a requerir más recursos, más inversión y vas a requerir un apoyo en términos de impacto, ¿no? Y lo otro, y con esto termino, es, se mencionó la agenda de protección de datos, se mencionó la falta de institucionalización que ha tenido la agenda, si acaso en algunos contextos, que lleva a esos retrocesos o paradas en seco. Si ves la agenda de protección de datos, que empezó por el lado, yo diría, más legal, ¿no? Lo primero que han hecho los países es aprobar una ley de protección de datos personales, por cualquiera de las razones que sea GDPR, lo han hecho, y luego se han puesto a ver que no tienen la institución, pero ya con la norma pues es más, digamos, hay más asidero para poder crear institucionalidad alrededor de la implementación y el enforcement de la ley de protección de datos personales. Luego se ha visto que no hay capacitación, no hay personal. Digamos, es una ruta que tal vez empezó por el lado más aburrido, pero que creo que está agarrando tal vez un poco más de la atracción que esta agenda en algunos momentos derrapa, ¿no? Entonces, no sé si deberíamos también ver esa, tal vez un sándwich ahí entre el bottom-up y el top-down de estos enfoques, no sé. Se me ocurrió mientras te escuchaba. Y hablando justamente de lo que falta y lo que quizás sobra, ¿no? Lo que falta es bastante claro, creo que lo venimos discutiendo hace muchos años y hasta cualquier persona con un mínimo de corrección política se da cuenta de lo que falta. Pero ¿qué sobra? Díganme 3 cosas que sacarían de la agenda de datos que no funcionaron, que hay que dejar de invertirle tiempo y energía. Yo los voy a hacer pelear, en algún momento los voy a lograr que peleen, o sea. Dale, Caro, dale. Hay como cosas que cayeron por su propio peso, digamos. En un momento era ridícula la cantidad de hackatones que había, tipo había que sentarse e intentar organizar para que no haya 3 un mismo fin de semana, digamos, como para tener algo de vida fuera del trabajo. Y eso fue cayendo, digamos, como que hay cosas que fueron cayendo por su propio peso y estuvo bien. El propio DAL, el Desarrollando América Latina, que fue este hackatón regional que se hacía, también, digamos, se fue lavando y se cayó. Entonces me parece que ahí hubo como una limpieza natural de cosas que no funcionaban. Yo no sacaría nada, porque como realmente creo que hay diferentes velocidades, creo que hay
hay gente que todavía necesita que hablemos de las 5 estrellas, hay gente que... Digo, entonces yo no sacaría nada porque las diferentes velocidades representan diferentes conversaciones también. Pero pregunto también agendas temáticas. Por ejemplo, cripto, que es medio que se sacó sola, por suerte, el año pasado, pero la tendríamos que haber sacado antes, ¿no es cierto? Sí, quizás no sé si te puedo responder exactamente eso, qué sobra, pero me pasa eso de, incluso pensándolo con la pregunta anterior, como si nos estancamos, y comparto mucho con Nati, o sea, hay distintas velocidades y hay distintos puntos de partida. Digo, no sé si en algún momento, hace 10 años se dijo, bueno, el rumbo natural va a ser, primero tenés un portal de datos, después tenés una normativa, después tenés un uso, después tenés como... si hay un camino lineal o si la discusión va a ir, bueno, primero empezamos con datos, después nos abrimos por GovTech, después hacemos desinformación. Digo, hay muchas agendas y yo creo que también lo que tiene bueno la comunidad es la flexibilidad y adaptarse a la coyuntura. Entonces, yo creo que no sé si hay algo que va a sobrar. Creo que sobra capacidad y talento para poder trabajar proyectos que valen la pena en la coyuntura de manera rápida, y me refiero sobre todo cuando vemos tantos, digo, ataques a la democracia, elecciones peligrosas, si se quiere, digo, contextos de mucha inestabilidad política. Yo creo que ahí la comunidad de datos tiene mucho para aportar desde el trabajo en incidencia y en datos y en evidencia. Entonces, creo que no hay un camino lineal, sí hay muchas aristas por las que se puede ir avanzando y creo que tiene mucho sentido, quizás en vez de empezar a sacar, empezar a tomar esto, bueno, ¿qué funcionó en determinada coyuntura, determinados proyectos que en países, por ejemplo, con elecciones o con desinformación? Hoy la cantidad de desinformación que se está viendo en redes en campañas como la de Argentina es preocupante. Entonces, ¿qué se puede hacer sobre esas agendas y qué queremos construir para el futuro? Comparto con Sara, creo que tiene que ser una respuesta de la comunidad, de la colaboración, y que es el espíritu que caracterizó siempre estos espacios. O sea, preguntémonos, no solo que estamos acá, sino también hacia afuera, cuáles son los desafíos a trabajar en los próximos 5 años, no están lejos. Dale, dale. A ver, no es que sobra también, yo creo que no deberíamos volver a hacer. Uno, todas esas visiones de proyectitos, eso, o sea, si tenemos visiones de proyectitos desde donantes, gobierno, sociedad civil, generan péndulos, ¿no? Entonces, eso debe de quedarse atrás. Hay que ver justamente por dónde va la cosa. Es ridículo que 10 años o más después seguimos estando reuniendo grupos de estudiantes para capturar datos de personas candidatas en cada una de las elecciones. Ayer tuvimos un panel sobre 3 países, Colombia, Argentina, México, que tenemos grupos haciendo eso. ¿Por qué? Porque los institutos electorales no tienen ni la información básica de quienes son candidatas a puestos de elección popular en una tablita, ¿no? Un gran péndulo de 5 años. Ajá, eso es como que ridículo. Aquí se necesita sustain de los elementos básicos, elementales de la apertura de datos. 2, que no deberíamos volver a hacer, proyectos también institucionales o organizacionales, tanto de gobierno como de sociedad civil, y que sobre todo carecen de un plan y contrapartes involucradas para llevar justamente la data a la ciudadanía. O sea, no más ese proyectito que se queda que tiene financiamiento y se queda en GitHub o en un sitio web en donde se celebra el último día del proyecto, la publicación del sitio web, y se acaba, y se cierra, y no hay fondos, y no hay comunicación ni involucramiento cívico. Eso no puede seguir, por favor, ¿no? ¿Qué otra cosa no puede seguir? Que las iniciativas que, y muchas veces tienen ahí plata también, a gobiernos, no sean multiactor. Ajá. Y que todo tenga que hacerlo la agencia o de datos abiertos o de transparencia o a nivel sectorial o temática, que tiene que hacerlo todo y que nunca va a tener en nuestros países la capacidad para hacerlo, y que no se está fomentando justamente ese tipo de lógica en donde se complementa perfectamente, y eso lo hemos visto en múltiples iniciativas, en las acciones con grupos académicos, con sociedad civil, para darle sentido justamente a la apertura. Y creo que, o sea, insisto que las cosas no son ni blanco ni negro en total, y creo que al final del día este tipo de conversaciones
hoy es completamente necesario. Los ataques a la democracia y al espacio cívico en diferentes países, el crecimiento de la agenda antiderechos y de la extrema derecha, de alguna u otra manera atraviesa los temas y las agendas que trabajamos. Y creo que también esa parte es importante. Lo que sobra, obviamente, es todo lo de cripto, sacame los tech bros de encima, por favor, pero creo que también hay cosas que nos hacen falta. Hay un elemento fundamental que es toda la parte de comunicación. Creo yo que ahí todavía tenemos un gran desafío 10 años después. Seguimos comunicando de la misma manera, seguimos creyendo que nada, un tuit nos va a salvar de las amenazas a la democracia de un autoritario, un dictador, lo que sea. Creo que es entender que podemos crear nuevas formas y creo que ahí hay muchísima experiencia también de diferentes procesos que se han co-creado y creo que es pensar como en esa apuesta. También frente a tanta desinformación en donde todos hablan y nadie escucha, creo que hay que repensar la forma en la que generamos esos procesos de comunicación que también nos permitirán en mayor o en menor medida tener democracias más sólidas y que al final del día, un portal si realmente sea utilizado por la ciudadanía y no solo por, un grupo de geeks y un grupo de nicho que sabe cómo utilizar GitHub, que sabe cómo usar Excel, qué sé yo, como que cosas que pueden ser muy básicas capaz, pero creo que es entender que hay otros desafíos como más profundos y obviamente en Latinoamérica en donde las desigualdades son tan estructurales, creo que también hay que tener como esa reflexión por ahí y creo yo que más que cosas que sobran, hay muchísimo que falta y creo que ese es el camino que tenemos que seguir construyendo como comunidad. Ainda sobre isso do que sobra, eu fiquei pensando muito, porque a minha primeira reação, assim, não, acho que tem estágios diferentes, acho que a gente ainda tem que tentar muita coisa. Mas quando o Ruama falou de projetitos, eu também estava com uma coisa assim, a primeira coisa que me veio à cabeça foi dashboards de governo, né? Porque é o equivalente da sociedade civil para governo, são aqueles painéis que eles fazem uma vez, mostram, olha como somos inovadores e com dados, e depois não se alimenta porque não está conectado atrás com nada da infraestrutura, né? Nenhuma rotina, nenhum processo. E eu acho que isso é uma questão que tem a ver com isso que o Ruama falou, que é também essa necessidade de a gente ir migrando para processos mais sólidos, de novo, de infraestrutura, compartilhada entre organizações, inclusive, porque tem várias organizações trabalhando com dados abertos hoje que fazem o mesmo processo de pegar os dados das empresas brasileiras, que são uma base de dados gigantesca, tratar, processar e depois usar nos seus projetos. E a gente construiu uma infraestrutura que tem uma API que as pessoas podem reutilizar essa API. Então, acho que essa reutilização, essa sinergia entre instituições, não criar fragmentos de projetos novos, mas projetos que consumam de uma mesma infraestrutura, acho que também é interessante para o futuro, para tornar mais sólido, mais sustentável esses projetos. Agregar dos cosas, una que también cosas que faltan y que deberíamos mejorar. Una que creo que es como súper obvia, tenemos que mejorar nuestra relación y conversación con el sector privado. Nunca Nunca vinieron, siguen sin venir, seguimos sin hablar, bueno, ya, ¿no? A pesar de que muchas veces nos encontremos haciendo advocacy o campañas en contra de ciertos malos usos, estoy diciendo recontra buena, de datos, digamos, igual hay que sentarse a hablar, sentarse a conversar y ver qué podemos hacer. Y después, por otro lado, creo que también, que eso es algo que se llevó muchísimo de mi tiempo este año, es ser un poco más pillos y pillas en términos de empezar a hacer advocacy muy, muy fuerte en foros internacionales en los cuales los gobiernos terminan teniendo compromisos a nivel internacional y meter el tema de datos abiertos ahí. Porque si después viene Naciones Unidas a retarlos, ahí se asustan. Entonces, si hay un compromiso de datos abiertos en la discusión de género que viene de UN Stats, en el Acuerdo de París o tal,
hay ahí como un lugar donde la agenda de datos abiertos queda amarrada en un compromiso internacional que después nos ayuda a las organizaciones de sociedad civil a poder hacer un poco más de presión. Entonces, ahí en esos foros internacionales me ha pasado mucho de ser muy poquititos del mundo de datos abiertos y ahí me parece que ahí tenemos un espacio para ocupar como comunidad. Digamos, uno físicamente no puede ir a absolutamente todas las reuniones, entonces vengo intentando, y lo tiro acá para que lo hagamos también, como armemos 5 puntos que todos los que vamos a foros internacionales repitamos. Después, obviamente, cada organización tiene su propia agenda. Digamos, si trabaja datos de género, bueno, pues género, cambio climático, está bien. Pero 5 puntos, 3 bullet points que todos repetimos al hartazgo. Si uno va a IGF, lo dice. Si uno va a la reunión de UN Stats, va. UN Women, vas. Acuerdo de París, va. Con esto, repitámoslo al hartazgo y metamos esta agenda en esos foros sin parar. Bien. Y bueno, felicitaciones. Ahora son un comité de gobierno mundial. Tienen la opción de hacer lo que quieran. Una medida urgente para energizar la agenda de datos. ¿Qué es lo más importante que tenemos que hacer? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Involucrar a poblaciones jóvenes, sobre todo aquellas que tienen formación técnica, obviamente todas las demás en diferentes causas y entre más diversas mejor, pero nomás el dato es que nunca había habido tantas y tantos jóvenes estudiando ciencia de datos y carreras afines a datos. Eso hay un potencial gigante para revitalizar la agenda desde el aspecto más político, que es la apertura de datos. Primero los nerdos, o sea, primero convocar a nerdos. No, pero jóvenes. Bien. Era para confirmar, en serio, no era bullying, quería entender. ¿Qué otras medidas? Yo capacitaría a toda la plana gerencial de media para arriba del sector público en la importancia de tomar decisiones basadas en datos. Bien. Eu acabaria com a divisão de encarregado de dados pessoais e encarregado de dados abertos. Tem que ou ser a mesma pessoa ou fazer parte de uma mesma instância, né? Criar, acho que pensar em estruturas de governança em que essas coisas estejam no mesmo lugar. Infelizmente, o que a gente está vendo é o oposto, né? Perfecto. Yo quizás, no sé si es polémica o irónica, pero yo llevaría gente de esta comunidad de sociedad civil a puestos de liderazgo en gobierno de la agenda en algún país. Bien. Yo capaz me voy a algo más abstracto y etéreo, que sería protección del espacio cívico. Realmente, nada, creo que tiene que ser como nuestra ruta que nos guíe, porque nada, si no, de nada nos va a servir tener a gente capacitada, tener N cantidad de portales y al final del día la violación de derechos humanos allá afuera todavía existe. Entonces, creo yo que partir de esa premisa también nos va a ayudar a armar como las diferentes rutas y el péndulo nos va a ir guiando, pero vamos a tener como esta ruta más clara de protección del espacio cívico y obviamente garantizar derechos y participación más activa de mujeres, de jóvenes, comunidades afro, pueblos indígenas, personas de la diversidad que tienen que estar sentadas como en esta mesa para construir este espacio cívico más fortalecido. Bien. Y aprovechando que se mencionó varias veces el tema de toma de decisiones y reenganchando con lo que hablábamos de las promesas de hace 10 años. A mí me prometieron que íbamos a tener, primero, dashboards de todo y que iban a ser útiles. Segundo, que la información iba a estar disponible cuando la necesitábamos. Tercero, que eso nos iba a permitir tomar las decisiones, no ponerse a limpiar datos para poder después ver si nos servía para tomar una decisión. Y después que eso encima iba a ser un proceso cada vez más automático. A esta altura, con todo lo de IA, ya deberíamos estar pensando en que las decisiones se tomen solas, con lo que pensábamos hace 10 años. ¿Le mentimos a la gente? ¿Nos equivocamos? ¿Qué pasó en ese camino? ¿Qué pasó desde esa visión
más allá del tecnooptimismo y de no saber el trabajo que llevaba a abrir datos, ¿qué pasó con esa visión de que esto era mayor eficiencia a estar a las 3 de la mañana acomodando un Excel y diciendo por qué me hice esto? Yo creo que pasamos por alto, y también no es para flagelarse, a ver, quienes venimos de activismos, de causas o de comunidades tecnológicas, no sabíamos que teníamos que hacer tanto cabildeo y político dentro de las instituciones públicas. O sea, ese esfuerzo estratégico y ese tiempo y esa insistencia para que no solamente haya capacidades en altos mandos gerenciales de gobierno, sino también que haya visión que contemple datos para no solamente la apertura, sino también política pública basada en evidencia, es algo que nos ha faltado y bueno, habría que hacerlo más y lo tenemos que seguir haciendo. O sea, seguir convenciendo gente. Pero gente, estamos hablando de mandos altos gerenciales, coincido con Arturo, y eso creo que en los primeros 10 años, por ahí, no le teníamos, o sea, lo decíamos, estaría bueno que en Ablatam estuviera gente de gobierno, hubo algunos casos donde sí, y se dieron cosas maravillosas, pero de manera sistemática, muy pocos grupos tuvieron el rol de incidencia en esos públicos para irlos convenciendo y que pues, también hacer culture washing y todo el tipo de cosas para que se la fueran creyendo, para que se habilitara de una manera consistente y también seria. Yo sí discrepo un poquito en que yo sí creo que había, si nos remontamos a esos años, ¿no? Hace 10 años, sí había gente de gobierno que era parte de la comunidad y que avanzó en las promesas, no las pudo cumplir todas. Si acaso faltó la parte de la que hablé antes, ¿no? la aburrida, la institucionalización de hecho, hay personas aquí que forman parte de gobierno de esa generación, y suena ya bastante pesado decir generación, pero bueno, eran de esa generación. Que ahora ya no está, y solo, yo diría, un par de países, si no uno, en el que estamos, donde esa generación continúa y ese ímpetu y esa pertenencia a esta comunidad se mantiene. Entonces, yo cambiaría la pregunta a esa, ¿no? O sea, ¿qué pasó que ya no están? O sea, perdón, ya no están en esas posiciones, ya no tenemos gobiernos aquí activamente participando en esas conversaciones. No digo que no hay gente de gobierno, no hay un GovCamp como parte de este evento, pero digamos, sí me entienden, el intercambio ha bajado, digamos, en términos de su complejidad porque estamos cambiando constantemente a esas contrapartes, mientras yo creo que nosotros, algo que yo sí creo que es bueno de esta comunidad es que crece. No es que se recambie, sino que crece, ¿no? Creo que ahí la realidad nos superó, me parece. Como que había muchísima expectativa, toda la buena onda, toda la pila, pero al final del día te topabas con gobiernos que no te respondían una solicitud de acceso a la información, te topabas que no tenías la capacidad dentro de tu equipo de hacer N cantidad de cosas y también que ya no había financiamiento para hacer absolutamente todo lo que se quería hacer. Y creo que también a partir de eso es entender cómo, capaz la automatización no es la respuesta, pero como todos estos procesos que nos permiten llegar a tener organizaciones con la capacidad de no solo la capacidad económica, sino que de personal, de gente, de ganas de hacer las cosas, gobiernos también con la apertura de generar procesos de participación y de co-creación, pero también buscar la forma que el financiamiento también regrese. Obviamente, seguramente va a regresar a las áreas temáticas prioritarias para cooperantes y filantropía, pero creo que como que el conjunto de estas cosas nos puede ayudar a encaminar ahí la agenda. Pero creo que es eso, o sea, la realidad nos supera.
Y obviamente, nada, las cosas son muchísimo más difíciles de lo que podemos pensar, de lo que pensábamos en un principio, y siguen siendo difíciles y se van a poner más difíciles todavía, y es como, nada, generamos como estos procesos, y creo yo que obviamente aquí, digo otra vez, comunidad tiene un gran valor de echarnos la mano, de ayudarnos, de colaborar, de ir mejorando los procesos, los proyectos, los portales, etcétera. Pero creo que todavía hay muchísimo para seguir por ahí. Yo no sé si, digamos, era mentira lo que estábamos diciendo. Creo que la realidad interna de los gobiernos, digamos, creíamos que los datos dentro del gobierno estaban más organizados de lo que efectivamente estaban. Digamos, y esto no es entrar, apretar un botón, dar vuelta a una base de datos y se terminó, porque los sistemas internos dentro del gobierno, en el momento en el que fueron instalados, no habían sido pensados para que los datos fuesen abiertos, y la modernización interna tarda muchísimo más de lo que se pensaba. Eso por un lado. Y después, por otro lado, algo que hace 10 años vengo repitiendo, pero que me parece que tiene algo que ver con una respuesta para vos, Chino, a esta pregunta, que es que no se trata los datos abiertos no es solamente una cuestión, digamos, técnica o de tecnología, sino un cambio cultural. Y los cambios culturales llevan tiempo. Y encima, dentro del gobierno, con los cambios de administración, cambia quizás el equipo, con lo cual hay que volver a empezar con esto de cambiar la cultura interna. Entonces, ahí quizás sí fuimos en extremo positivos, pensando que ese cambio cultural quizás pasaba más rápido de lo que efectivamente iba a pasar. Más allá de, obviamente, todas las trabas técnicas que ya hablamos. Só agregaria ponto que foi a pandemia, né? Eu acho que a pandemia ela deu impulso, acho que em alguns contextos, em alguns países, nós conseguimos fazer o discurso e incidir sobre o tema, porque o valor dos dados ficou muito evidente, ficou muito provado, né? E não era quaisquer dados, eram dados, microdados, muito detalhados, que permitissem fazer projeções. A ideia de ter uma projeção estatística também ficou muito presente, e aí os dados tinham que ser dados abertos, né? Quem divulgava números em redes sociais, a gente ia lá e batia, né? Mas aí o que aconteceu? Gerou um esforço de uma demanda por capacitação muito rápido, né? A gente desenvolveu lá a iniciativa Publicadores de Dados, coisas que a gente já vinha falando há muito tempo. E aí, de repente, né, teve a janela de oportunidade, formamos 1000 gestores no país inteiro. E, em alguns lugares, a gente viu que esse esforço não foi em vão, né? que ele foi para outras áreas de política pública. Mas é claro que convivem também velhos problemas, né? A gente está fazendo lá, junto com a rede de organizações da sociedade civil no Brasil, a gente reativou um prêmio que estava, um antiprêmio, que é o cadeado de chumbo. Não sei se isso fica, o candalo de plomo. De plomo, sim. Que é um antiprêmio, é um prêmio para premiar as piores respostas de pedido de informação, e tem várias categorias, que era uma coisa que a gente já não fazia há anos, e que a gente decidiu reativar, porque, né, precisa dar visibilidade para esses problemas ainda, né, de coisas de 10 anos. Me gustó mucho el candado de plomo. Bueno, siempre es un placer escuchar a esta gente. Son un grupo demasiado adorable para hacerlos debatir, obviamente, pero igual les agradecemos un montón y ya estamos en hora, así que les pido un enorme aplauso y muchas gracias.